El almacén de Fray Ceferino. Corre el año 1941. Luis Rodríguez y Macrina Cuervo abren un almacén de alimentación en lo que hoy es el centro comercial de Oviedo, en la calle Fray Ceferino, haciendo esquina con la calle 9 de Mayo. Entonces también era una zona buena para este establecimiento por la cercanía a la estación de tren. Aquella era una calle Fray Ceferino mucho más corta que la actual y mucho peor urbanizada. Eran tiempos de posguerra y Luis y Macrina, sin abandonar aún la tienda de ultramarinos de Dr. Casal, dan el paso de aumentar su negocio. Esta zona de la capital estaba ocupada principalmente por almacenes de alimentación al por mayor y otros establecimientos industriales, tal como los almacenes de Coloniales Pérez Peña, viuda de Bernardino Fanjul, Enrique López o Eufrasio Osoro. En las inmediaciones se encontraban también algunos negocios más especializados, como los aceites Oleum, Justo Álvarez, dedicado a la comercialización de productos derivados del cerdo, o el centro farmacéutico. Todas estas empresas eran mayores que el negocio de la familia Rodríguez, tanto en dimensiones físicas como en capacidad económica. El establecimiento de Luis y Macrina se componía de planta baja y un primer piso que ocupaba una superficie mayor que el bajo. En aquel momento, trabajaban para Luis Rodríguez de forma estable unas 8 o 9 personas, entre contables, mozos de almacén, vendedores y viajantes. También había trabajadores eventuales, ya que era habitual tener que contratar a personas para que ayudaran a descargar los vagones de mercancía que llegaban a la cercana estación del norte. Eran otros tiempos, con otras monedas de curso legal en España y otros salarios. A estos trabajadores se les pagaba entre 5 y 10 pesetas, 1 o 2 duros, por una jornada de trabajo. En la oficina, que se encontraba en el primer piso, trabajaban junto a Luis Rodríguez 2 contables, Vega y Alvera. Vega había perdido un brazo y un ojo durante la Guerra Civil Española en un desafortunado accidente mientras jugaba con un explosivo en el campo de maniobras. Pero este hombre destacaba por su habilidad para pasar las hojas de los libros de cuentas y para escribir en ellos con una caligrafía muy cuidada. Por su parte, Alvera estaba encargado de hacer las facturas y para ello contaba con una máquina de escribir Olivetti. Alvera no era menos diestro que su compañero en el desempeño de su trabajo, y recuerdan quienes lo conocieron que tecleaba con solo 2 dedos, pero a una velocidad con la que superaba a la mayoría de mecanógrafos. En esta época de apertura del almacén, la compraventa y distribución de patatas suponía la parte principal del negocio, y esto tenía una doble explicación. Por una parte, por la demanda, ya que la patata era, junto con el pan, el alimento básico de la población. Y por otra parte, por contar como proveedor con otro miembro de la familia, Pepito, el hermano de Luis. Pepito tenía un negocio de alimentación en Querúas, en el concejo de Valdés. Él compraba patatas a campesinos de la zona de Luarca y las mandaba a Oviedo para que su hermano las comercializara entre sus clientes. En el año 40, España pasaba hambre y las patatas quitaron mucha a la población, mucha. El protagonismo de la patata en el volumen de negocio de la empresa va a ser fundamental durante mucho tiempo, tanto en los años en los que Luis Rodríguez estuvo al frente del almacén, como en los posteriores, cuando su hijo Juan se hace con las riendas de la empresa familiar. Pero no era un negocio dedicado exclusivamente a las patatas, sino que en él se vendían también cereales diversos. El centeno y la cebada, que llegaban a la calle Fray Ceferino procedentes de tierras leonesas y castellanas, y el maíz, que venía de mucho más lejos, del extranjero, principalmente de Argentina. De este país procedían también las legumbres, sobre todo la alubia canelina, que muchas personas compraban en el establecimiento de Luis y Macrina y revendían en los mercados asturianos como fava granjilla. Sin embargo, este tipo de prácticas nunca se realizaron en el propio almacén de Luis, quien nunca vendió algo por lo que no era, según atestigua su hijo Gerardo. Años más tarde de abrir el negocio, Luis Rodríguez,
junto con algunos almacenistas establecidos en la zona, constituyeron una sociedad para la compraventa y distribución de sal, un producto que entonces se usaba en grandes cantidades para la conservación del embutido que se hacía en las casas para el consumo de la familia. No hay que olvidar que, debido a la escasez y carestía de los productos cárnicos, la crianza del cerdo, su matanza y procesamiento en forma de chorizos, morcillas, tocino y salazones, suponía para la mayoría de la población el principal aporte de proteínas y grasas animales de su dieta. El consumo de sal era tan grande que la sociedad compraba de cada vez un barco entero de sal, el cual atracaba en el puerto de El Musel, en Gijón. Allí se cargaba la mercancía en vagones de tren que la transportaban hasta Oviedo. El almacén de la sociedad se encontraba junto a la antigua cárcel, en la zona industrial de la ciudad, y los vagones podían pasar hasta su interior para facilitar la descarga. Era una época en la que el transporte más rápido era el ferrocarril. Faltan todavía algunos años para que el tren y la tracción animal sean sustituidos por camiones, además de que en España, y más en Asturias, faltaban carreteras, claro. Precisamente en estos primeros años, uno de los vehículos fundamentales para repartir la mercancía entre los clientes era un carro del que tiraba un caballo llamado el Tony. Luego vendrían las furgonetas DKV y Chevrolet y un camión CIS de fabricación rusa comprado al ejército, el conocido popularmente como Tres Hermanos Comunistas. Pero esa ya es otra historia.